Buenos días. Vamos a hablar en este primer video de integración por partes. Bueno, lo que saben de cálculo diferencial es que la integral de la suma es igual a la suma de las integrales. O sea, si tengo una función f de g, entonces la integral de f más de g es igual a la integral de f de x más la integral de g de x. O sea, entonces decimos que la integral es compatible con la suma, en el sentido que la integral de la suma es igual a la suma de las integrales. Pero, ojo, la integral del producto no es igual a la integral al producto de las integrales. Y toda la dificultad de la integración viene de esta cosa, que el producto no es compatible con la integral. Entonces, cuando tenemos un producto bajo la integral, entonces hay que hacer cositas, si la función es difícil para integrar. Una de las técnicas para integrar productos se llama integración por partes. ¿De qué se trata esta cosa? Vamos a hacer lo siguiente. Como ejemplo, voy a intentar de integrar la función x seno x de x. Bueno, yo sé cómo integrar la función x, sabemos. Yo sé cómo integrar la función seno x, pero el producto de x seno x ya se complicó. Entonces no sabemos qué es. Entonces, para eso vamos a utilizar la propiedad siguiente. Empezamos por el siguiente. Si tengo dos funciones f y g, yo sé que la derivada del producto es igual a f' por g más g' por f. Entonces, si quiero integrar esta cosa, y como la integral de la suma es igual a la suma de integrales, puedo escribir eso de x acá, de x. Mira, aquí estoy integrando la derivada de f g, o sea, la derivada de algo. Integrar la derivada de este algo me da el mismo algo, ¿estamos de acuerdo? O sea, la derivada de h' es igual a h, más o menos c, una constante, pero eso es solo un detalle, no importa mucho. Entonces, esta cosa me va a dar f g, y eso va a ser, me da f' g de x más g' de x. Entonces, la integral, esta cosa lo voy a escribir acá, y esto lo voy a traer acá. Entonces, la integral de f' g de x es igual a fg, esta parte viene acá, menos la integral de fg' de x. Entonces, fíjate lo que hice acá. Entonces, eso es esto, y eso es eso, y esto es esto. Entonces, esta fórmula que ven acá es la fórmula de integración por partes. Entonces, la integral, como la podemos leer, la integral de f' g es igual a f por g menos la integral de fg'. O sea, el prima que estaba acá en el f pasó al g. Bien, ahora vamos a utilizar esta propiedad para integrar la función x seno x del ejemplo que acá, que hemos dicho que no sabía integrar. Bien, entonces, en nuestro ejemplo 1, estoy integrando x seno x de x. Bien, mira, si voy a poner esto como g, perdón, eso es g, eso es
f'. G, o sea, f', que está acá, aquí G es igual a X. Según la fórmula que tengo aquí, eso debe ser igual a, si G es igual a X, entonces voy a tener X. Si f' es igual a seno, entonces f sería igual a ¿qué? Entonces, ¿cuál es la función cuya derivada es igual a seno? Es igual a menos coseno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, menos coseno X. Después viene menos esta función. Entonces, el G', o sea, el X, entonces voy a tener 1 multiplicado por f, ya hemos dicho que es igual a menos coseno X. Menos con este menos me da más, es igual a coseno X de X. Entonces, eso es igual a menos X coseno X más 1 por coseno me da coseno. Y la integral de coseno X sabemos que es igual a seno X más una constante C. Entonces, mira, gracias a la integración por partes pude integrar la función X seno X. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que me está preguntando, me pide de integrar la función x3 logaritmo natural de x. Bien. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces, voy a poner, eso es igual a g, eso es f' de x, eso es gx. Bueno, entonces si f' de x igual a x3, seguro que voy a necesitar f, porque la fórmula, miren, vuelvo acá, en la fórmula parecen todos f', g, f, g, f, g'. Entonces necesito todas las funciones y sus derivadas. Entonces si f', de x igual a x a la 3, entonces fx va a ser igual a 1/4 de x a la 4. Y si gx es igual a logaritmo natural de x, entonces g' de x es igual a 1 sobre x. Entonces, si voy a utilizar la fórmula de integración por partes, lo voy a escribir aquí rapidito. F'g de x igual a fg menos fg' de x. Entonces, con esta fórmula, x3 logaritmo natural de x va a ser igual a f por g, o sea, f por g, entonces x4 sobre 4 multiplicado por el logaritmo natural de x, menos, y aquí la integral de, aquí f g', f es igual a x4 sobre 4 multiplicada por g' es igual a 1 sobre x de x, eso me da x4 sobre x logaritmo natural de x menos x a la 3, x a la 4, aquí x me da x a la 3, y es 1/4 sale, me va a dar menos 1/4 de x a la 3 de x, eso me da finalmente a x a la 4 sobre 4 logaritmo natural de x. X a la 3, su integral es 1/4 de x a la 4. Con este cuarto me va a dar 1 sobre 16x a la 4, más una constante c que siempre hay que ponerla y no olvidarla. Bueno, esos son dos ejemplos. Una manera de escribir la fórmula de integración por partes, si voy a poner, mira, fx igual a u, por ejemplo, voy a poner gx es igual a u. Entonces, según las fórmulas de diferenciabilidad, se lo han visto en cálculo diferencial, du
es igual a G'x de x. Y voy a poner f de x es igual a b, entonces d de b va a ser igual a f' de x de x. Con esta fórmula se reemplaza, mira, f'x de x, mira, aquí por ejemplo, f'x de x, que es igual a db, o sea, la fórmula se vuelve de esta manera, lo voy a escribir en negro, se vuelve u dv es igual a v menos v de u. Eso es la fórmula condensada de integración por partes.